Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Buenos Buen días. día. Buen día, bastante Buen saludos desde día. Costa Rica. Buenos días. unidad. Bien, hay bastante gente, igual hay mucha más gente que está inscrita. Así que las primeras clases va a ser complicado interactuar con todos, presentarte y demás, porque no vamos a dar abasto ni siquiera a pasar lista. Entonces, lo que les voy a pedir, y ahora cuando haya más gente conectada se lo recordaré, que se marquen la presencia por mensaje del chat. En el chat pongan su nombre y apellido, así yo luego a partir del chat, después de la clase, paso lista. En total hay 126 inscritos, así que va a haber que esperar unos días, unas clases, unas semanas, para ver quiénes efectivamente van a asistir. Hay muchos más inscritos de los que luego asisten. También les voy a pedir que en principio silencien los micrófonos. Bueno, yo de hecho lo voy a hacer acá manualmente. Y les voy a tratar de ir contando todas las cosas necesarias sin que ustedes tengan que preguntar demasiado para no complicarlo. Luego veremos cómo vamos haciéndolo un poco más interactivo. En principio, si pueden poner también su nombre completo en lo que en el que aparece acá en el Zoom, mejor. Buenos días. Así vamos ayudando al reconocimiento progresivo, digamos, de los participantes. A varios yo ya los conozco, varios ya han participado a algún curso de estas características y otros son alumnos míos en otros lados. Mientras se van conectando más participantes, les recuerdo que el curso empieza desde cero, no es necesario tener conocimientos previos de latín, pero sí va a ser necesario que ustedes tengan el material para cuyo acceso yo ya les mandé un mensaje. Vamos a ir enviando ese acceso a todos progresivamente. Ya Buen les día. comenté las dificultades que tuve para compartirlo con todos al mismo tiempo por la cantidad de personas que hay inscritas, que hay en la lista de inscritos. Ustedes tienen que tener ese material y también tienen que estudiarlo y hacer los ejercicios. Vamos a hacer en clase, vamos a hacer lectura y ejercicios y yo explicaré los aspectos que sea necesario explicar un poco más en detalle. Pero ustedes para participar de la clase activamente tienen que haber estudiado y tienen que haber hecho los ejercicios indicados al final de cada clase. ¿Sí? Eso es imprescindible. Eh, bien, como yo ya les dije más de una vez, la clase queda grabada y luego yo la subo a YouTube. Ustedes pueden ver la clase ahí si se la perdieron por alguna razón. Pueden repasarla si quieren. En principio, no es demasiado necesario repasar, no creo que aporte en general demasiado, pero eso lo evalúa cada uno. Sobre todo lo que va a ser necesario es que ustedes estudien y relean los textos que trabajamos en clase. Ahí ya hay más personas. El curso llegará hasta
hasta noviembre en principio. Hay prevista en principio una pausa en julio, porque en la facultad donde yo trabajo y en el seno de la cual se da este curso como un curso de educación permanente, hay una pausa, eh, una pausa de los cursos en julio. Y en principio nosotros haremos esa misma pausa de un mes, pero eso está sujeto a flexibilidad. Yo les iré avisando más adelante. En los que se van sumando a la reunión, por favor, dejen nombre y apellido, como los que están, si quieren agregar el documento, como los que ustedes usaron para inscribirse. Así yo los encuentro luego en la lista y les pongo la asistencia. Les recuerdo que la asistencia es obligatoria, que pueden evidentemente faltar si lo necesitan, pero siempre haciéndose cargo de estudiar, de ver la clase en diferido y hacer los ejercicios necesarios. Bien, entonces, dicho lo cual, em, voy a compartir la pantalla con el material que vamos a usar durante todo el curso. Alguien me pregunta por la evaluación. La evaluación va a ser en modalidad de Zoom, igual que las clases. Y va a, se va a implicar realizar ejercicios del tipo de los que vamos a hacer durante el curso. Pero para eso falta muchísimo porque el curso es anual. Entonces, como les digo, les voy a presentar el método que vamos a usar. Se llama Lingua Latina per se illustrata. Este es el nombre de todo el método que cuenta con distintos libros, librillos. El autor es Hans Urber. Es un método que se viene usando bastante desde ya hace varios años. Vamos a trabajar con el primer libro de curso que se llama Familia Romana. El método tiene dos libros de curso. El primero es Familia Romana, el segundo se llama Roma Aeterna. Este libro tiene 35 capítulos. Yo espero a lo largo del año cubrir 12 capítulos. Espero que lleguemos a cubrir esos 12 capítulos. Entonces, este es el libro de curso. Aquí lo ven, hay distintas ediciones, varias ediciones. Eh, Otros materiales que vamos a usar del método son el libro de ejercicios correspondiente a este primer libro. Aquí tiene el nombre del método, Lingua Latina per se illustrata. Acá el libro al que corresponde este libro de ejercicios, Familia Romana, y este se llama Exercitia Latina. Es un librillo de ejercicios. Cada capítulo del libro de ejercicios corresponde a un capítulo del libro. Incluso los capítulos del libro están separados en distintas secciones, en dos o tres secciones, como vamos a ver más adelante. A cada sección le corresponde una sección en el libro de ejercicios. A medida que nosotros vayamos leyendo esas secciones del capítulo, de cada capítulo del curso, vamos a ir haciendo los ejercicios correspondientes. Una vez que hayamos terminado de leer el capítulo y de hacer los ejercicios y de hacer las explicaciones del caso, vamos a leer lecturas adicionales en librillos que les paso a mostrar. Este se llama
eh, Fabellae Latinae, y de hecho esta versión que vamos a usar con una extensión de lecturas no se ha editado hasta donde yo sé, simplemente circula en PDF. Y este otro que se llama Colloquium Personarum. Estos dos librillos son eh, librillos con lecturas adicionales adaptadas al nivel de cada capítulo. Y además existe para este método un manualcito en español, que existe en versión española, que explica el contenido de cada capítulo. Esto, a los que no tengan todavía conocimiento de latín o de lenguas parecidas, les puede facilitar la comprensión de los temas gramaticales y demás. ¿Mm? Yo no lo voy a leer esto en clase, no lo vamos a trabajar en clase. Yo no me voy a basar sobre este método, sobre este librillo, perdón, pero a ustedes les puede resultar útil consultarlo. Todo esto está en el material mm, al que yo les voy a enviar acceso. Algunos ya se los compartí, a los demás lo haré más adelante. Bien, ahí además les voy a mostrar una versión digital del libro de ejercicios que vamos a usar durante las clases para poder ir mostrando la resolución de los ejercicios y que es interesante que ustedes también usen para hacer los ejercicios, repetir los ejercicios por su cuenta y tener en tiempo real la respuesta al ejercicio, la corrección. Este programita solamente funciona, hasta donde yo sé, en Windows, por lo que me han dicho, y hay gente que tiene problema a la hora de abrirlo, porque le cambia la configuración de la imagen de la pantalla, de la resolución, algo así. Eh, a los que puedan instalarlo en su computadora, les recomiendo que lo usen. Mm, A veces pasa que la gente usa una Mac, por ejemplo, pero que tiene una PC vieja por ahí. Sería bueno que la reciclaran para hacer los ejercicios. Muy bien, entonces voy a pegar una bichadita al chat. Yo no voy a poder ver todo lo que dice el chat porque dice mucha cosa, pero vamos a ver. Sí, yo voy a compartirles ese software. No creo que se consiga ya en ningún lado. Que no creo que, no sé si sigue circulando. Antes había una versión del libro que venía con ese disco, ahora no lo sé. Pero ya les digo, yo todo eso se los digo por mail. Ustedes revisen el mail, les va a llegar desde otra dirección. Yo me comunico con ustedes a partir de una dirección que es de gariazzolecchini@gmail.com, pero ese material lo tengo en otra dirección que es diomedesidiomas@gmail.com. Entonces le van a llegar los avisos a partir de esa dirección. No olviden consultarla. Los que se han ido sumando después de que yo presentara la cuestión, vayan dejando su nombre y apellido. ¿Sí? No lo dejen dos veces, los que ya lo hicieron, no lo vuelvan a hacer. Los que se van sumando, pongan nombre y apellido como en la inscripción, así yo luego paso la lista.
Bien, voy a hacer un paneo general de la gente que está conectada. Ah, una cosa importante. Las clases van a ser participativas. Las primeras clases son siempre un poquito más complicadas por la cantidad de gente que hay, porque todavía no nos conocemos y tenemos que ir acostumbrándonos a la modalidad virtual que siempre algún contratiempo puede generar. Pero luego ustedes van a participar, van a leer, van a hacer los ejercicios. Las personas que no puedan participar activamente en la clase, que se quieran conectar, que vayan a estar presentes, pero que no puedan porque hay ruido ambiente o por cualquier razón no puedan participar activamente, que lo aclaren en lo sucesivo, eh, que se queden sin video, pero que en eso no sea un tema que entorpezca la clase, ¿sí? Que yo sepa quiénes están participando activamente y quiénes no. Así circulamos con agilidad a la hora de hacer los ejercicios. Sigo haciendo un paneo a ver si identifico algunas caras. Veo que hay mucha cara nueva. Hay alguna cara conocida, pero son pocas. Yo creo que la mayoría de la gente es de aquí de Uruguay, pero me consta que hay varias personas de otros países. Ya luego, cuando seamos un poquito menos, nos iremos presentando. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el método con el que vamos a trabajar y vamos a empezar a aprender latín desde ya. ¿En qué consiste este método? Ya el nombre más o menos lo describe. Lingua latina per se illustrata. Per se illustrata quiere decir mm, que se muestra a sí misma la lengua latina. A veces este tipo de método se llama natural y así figuraba en la difusión del curso. Natural no en el sentido de conversacional. Este método no tiene nada de conversacional, o muy poco en todo caso. No es el objetivo y no es el mecanismo del curso. Sí que vamos a, por ejemplo, a preguntar y a responder en latín, pero no vamos a conversar, no vamos a aprender a presentarnos en latín y ese tipo de cosas. No en este curso, en un curso futuro quizás sí. Es la lengua latina per se ilustrata, mostrada por sí misma, porque la aprendemos directamente a partir de lecturas redactadas específicamente por el autor del método para ir mostrando la lengua, para ir aprendiendo tanto estructuras gramaticales como vocabulario. Las lecturas son fácilmente comprensibles desde el principio. Ahora vamos a leer la primera parte del libro, el primer capítulo del libro, y ustedes van a entender todo. ¿M? Van a entender todo porque la dificultad del texto está graduada. Está graduada de manera de que resulte a su vez lo más natural posible, de que esa gradación de la dificultad no implique textos demasiado torpes o demasiado forzados, demasiado poco naturales. Mm, Les pido que ustedes respeten este tipo de funcionamiento del método, que no lo quieran subvertir. Hay gente que a lo mejor siente un poco de ansiedad de no entender todo y quiere enseguida una explicación, una traducción, que funcionara de otra manera. Hay que respetar cómo funciona el método. Y yo les puedo asegurar que el método sirve. Y en general, cuando ustedes dicen que no entienden algo, resulta que sí que entienden. Al final, cuando insisten un poco, sí que lo van a entender. No vamos a traducir. Por regla general, no vamos a traducir.
Eventualmente se podrá hacer algún tipo de traducción para verificar el significado, pero no nos podemos basar en la traducción, porque eso nos saca de materia y nos hace depender de recursos que no son los que tenemos que aprender. No podemos decir lo mismo en español con los mismos recursos. Entonces, si nosotros vamos a ir traduciendo las palabras, vamos a renunciar a incorporar los mecanismos que tiene el latín para expresarse. ¿Sí? Les muestro entonces cómo funciona. En el capítulo, ya tenemos capitulum primum, la indicación del capítulo, el título, luego tenemos todo el texto, con los números de línea a los que podemos hacer referencia para ubicarnos en el texto, y al principio hay un número romano que indica la sección del capítulo, lo que se llama en el libro de ejercicios lectio. Cada capítulo, capitulum primum, luego tenemos lectio prima, lectio secunda, y así hasta llegar a la siguiente sección. Son en general tres y a veces dos secciones en cada capítulo. Como les decía, vamos a leer toda una sección y la vamos a leer, la vamos a releer, vamos a hacer las explicaciones del caso y vamos a realizar los ejercicios en el libro de ejercicios. Durante la clase los vamos a hacer sobre este programita que yo les mostré. Yo voy a elegir a un participante, un alumno por cada ejercicio que lo va a ir haciendo y yo lo voy a ir completando para que los demás lo vean en pantalla. Y una vez terminado, vamos a pasar a la sección siguiente. Entonces, acá tenemos la segunda sección, que va a tener su sección correspondiente a los ejercicios, y aquí la tercera. En este caso hay un subtítulo diferente para la última parte. En general, no pasa en esto. Y ustedes lo que ven a lo largo del capítulo son notas al margen. Las notas al margen están para explicar, evidentemente, lo que va apareciendo en el capítulo. Pero como este método se llama lingua latina per se illustrata, explicada, mostrada por sí misma, no hay una sola palabra en todo el método que no sea latina. Por lo que hay que acostumbrarse a cómo el libro explica las cosas. Las explica de una manera muy sucinta, muy escueta, porque tiene que usar el latín que ustedes pueden llegar a entender. Lo vamos a ir viendo cuando aparezcan casos específicos, pero ustedes nunca deben dejar de tener en cuenta el margen. Si ustedes están releyendo el capítulo, tengan siempre un ojo mirando al margen y sobre todo si hay algo que no entienden, le prestan más atención. Cuando una palabra se supone que se tenga que entender por el contexto, que es el espíritu general del método, sobre todo cuando es una palabra que no es estructural, que no es gramatical, eh, no va a estar en el margen. Porque al no poder haber traducciones, a menos que ustedes ya conozcan un sinónimo en latín, la van a tener que entender en el contexto. Cuando ya aparezcan sinónimos, ustedes ya aprendieron una palabra con un sentido y aparezca otra con el mismo sentido, ahí el libro les va a dar la palabra que ya conocen ustedes como sinónimo. Nunca les va a dar ninguna traducción. Em, Bien, al final de cada capítulo hay una sección que se llama Gramática Latina. En esta parte, que sigue la numeración de las líneas, el libro les presenta algunos de los aspectos. Hay alguien que está rayando la pantalla. Que les explica siempre en latín algunos de los aspectos importantes que aparecieron en el capítulo. No todos, porque algunos los vamos a tener que entender directamente con la lectura, y se los explicaré,
y sobre todo no son todos porque no todos los puede realmente explicar en latín y que ustedes entiendan. Entonces va a ser un compendio de algunos aspectos que consiga explicar con un latín comprensible para el alumno. Em, Después de eso, ahora voy a borrar esas líneas y luego veo cómo hago. Para que no se escapen estas cosas. Después de las explicaciones gramaticales viene la sección de los pensa. Pensa quiere decir tareas. Y tenemos pensum A, pensum B, pensum C. Son los ejercicios finales, que son adicionales a los del libro de ejercicios. Nosotros vamos a leer cada sección del capítulo e ir haciendo paralelamente, después en realidad, de cada sección los ejercicios correspondientes. Una vez que terminemos todo el capítulo, lo vamos a releer. La relectura es lo más importante de todo. Y luego vamos a hacer estos ejercicios panorámicos a modo de repaso. Y así vamos a ir avanzando. Al cabo de algunos capítulos vamos a hacer algún trabajo de repaso de los capítulos que hemos visto, sin lo cual la incorporación del vocabulario, de las estructuras, no resulta del todo sólida. Levantó la mano Nora, así que le voy a pedir a ver si quiere preguntar algo. Sí, ¿me escuchan? Sí, Buenos días. buenos Yo días. quiero saber el objetivo, ¿no? Para nosotros, para los estudiantes. ¿Cuál será? ¿Será leer en latín, hablar en latín, escribir en latín? ¿Qué será el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr al finalizar el curso y siguiendo todo el proceso de lectura El objetivo va a ser leer en latín. El objetivo del método es leer en latín. Nosotros vamos a cubrir una tercera parte, más o menos, quizás, de todo el libro, de todo este primer libro. Eh, para leer de manera funcional en latín, evidentemente que tenemos que estudiar más. Eventualmente se podrá, quizás, ¿no? Si el número de personas que aprueban el curso lo amerita, hacer un segundo curso, ¿m? Una segunda oportunidad de seguir avanzando. O sea que nosotros al finalizar esta etapa del curso vamos a ser capaces de leer un texto en latín original, digamos. Solamente leer y comprenderlo, nada más. Bueno, van a estar más cerca de ese objetivo. Con este curso solamente podrán entender algunas cosas, ¿sí? Algunos textos originales, pero que sean de un nivel bajo de dificultad. ¿Mm? Sí, textos simples, digamos. Textos, sí, muy simples que contengan solamente las cosas que hemos cubierto, que Bien, van a estar lejos de ser, de comprender siquiera un nivel básico. Es como un primer paso. bien. Y las tareas, ¿no? Las consignas de las tareas. ¿A qué se refieren? ¿Se refieren a responder preguntas sobre el texto en latín? Por ejemplo, esas También, tareas. también, no solamente, pero sí, hay ejercicios que son de responder. Nosotros vamos a usar como herramientas también escribir en latín, responder en latín, más que hablar en latín, responder. Responder sí, hablando, pero no va a ser expresarse en latín, sino responder preguntas concretas sobre el texto. Pero eso no es el objetivo del curso, sino una herramienta, un recurso didáctico que utiliza el método. Bien, en mi caso es un acercamiento, es un primer acercamiento al idioma. No tengo ningún conocimiento más que las o, carpe diem y esas frases que se usan cotidianamente. Este, y quería tener eso en claro. Quería tener en claro eso de que al finalizar, entonces, el centro o el foco va a estar en la habilidad o en la competencia de leer un texto sencillo y poder Completamente, comprender. sí, Perfecto. absolutamente, es así. Es un método para aprender a leer, sobre todo que intenta desarrollar
una fluidez en la lectura, una fluidez en la lectura. No vamos a aprender gramática en sí misma. Sí, Hacer explicaciones de tipo gramatical nos va a servir para entender. ¿M? sí, Pero no es tampoco una introducción a la gramática latina, por ejemplo, como podría serlo. No es que ustedes van a aprender la teoría de cómo funciona la lengua latina, sino que van a ir aprendiendo lo que van a ir encontrando en los textos que van a ser capaces de leer. Y bien. y a partir de esa secuencia de lecturas van a ir aprendiendo a leer latín. ¿M? Hasta llegar en futuros cursos o si ustedes continúan por otros medios el aprendizaje a leer latín, ¿m? A leer latín, sin necesidad de estar em, desarmando las frases, recurriendo a análisis gramaticales o morfológicos o sintácticos. A leer latín como ustedes pueden leer otras lenguas que conocen. Adquieren Bien, una competencia lectora en latín como la que pueden tener en inglés o en francés o en italiano, en una segunda lengua. en una segunda lengua. Ahí está. Bien. Y nos vamos a apoyar en la gramática, entonces. Nos vamos a apoyar en la gramática, sí, para explicar lo que estamos viendo y que se nos incorpore mejor. Tenemos que activar el mecanismo de comprensión que no tenemos activos porque no funcionan de la misma manera en español. Por supuesto, porque nosotros pensamos de acuerdo a la lengua que tenemos. Pensamos a partir de la lengua, ¿no? Claro, tenemos que tratar de desarrollar en nuestro cerebro, digamos, la atención a aspectos gramaticales que impactan en el significado de lo que leemos, que todavía no tenemos en la cabeza. Tenemos que insistir, hacer ejercicio, em, concentrarnos en esos aspectos para activarlos, para generarlos, digamos, en nuestra cabeza. Pero se supone que como el origen de nuestro español está en el latín, alguna facilidad o alguna ventaja vamos a tener, ¿o no? Sí, a ver, eso es un arma de doble filo, que en realidad nos vamos a aprovechar más del filo que de lo que nos vamos a cortar. ¿Por qué? Porque vamos a entender mucho más fácil el texto de los capítulos que lo podría entender, no sé, un chino, por decirles. Sí, Eso es porque nosotros conocemos la mayor parte del vocabulario y porque hay estructuras también gramaticales que no son ya conocidas. No vamos a tener demasiada dificultad a la hora de entender los verbos y la conjugación, por ejemplo. Hay otros mecanismos que nos son extraños y que tenemos que adquirir. Pero, ¿por qué digo que es un arma de doble filo? Porque nuestro objetivo no es la comprensión de estos textos. Nuestro objetivo es, a través de la comprensión de estos textos, aprender latín, entrenarnos en latín y entender otros textos. Los textos que nosotros vamos a leer no tienen en sí mismos ningún interés. ¿M? Más allá de que a lo mejor nos ilustran algunos aspectos de la vida del mundo romano, de la época en la que se desarrollan las historias. Pero por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer una lectura rápida, superficial, entender y seguir adelante. No, tenemos que usar los textos que ya hemos entendido, que ya dominamos, para entrenarnos. Y una vez que los entendemos, es ahí cuando tenemos que usarlos para entrenarnos. No aprendemos con el texto que todavía no entendemos del todo, sino con el texto que ya entendemos. Por eso les digo que lo más importante del método es la relectura. La relectura repetida muchas veces. No hay un número de veces que ustedes tengan que leer cada capítulo. Tienen que leerlos todas las veces que puedan. bien. Y la fonética, entonces, no nos preocupamos por la fonética. Bueno, tanto como que no nos preocupamos, no sé. Yo les voy a ir mencionando cómo pronunciamos las letras, ustedes me van a ir oyendo
yo no me voy a poner minucioso en todos los aspectos de la pronunciación, pero sí vamos a tratar de que sea coherente, porque, bueno, si no, no hay lengua, si no hay una cierta consistencia en la pronunciación de la lengua, no, se pierde. ¿Sí? Claro, pero no será el aspecto esencial. Está perfecto, me quedó claro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, yo tomé las preguntas de Nora como también para que me sirvieran a mí para aclarar dudas y presentarles mejor el método. Ahora vamos a empezar a leer directamente. Voy a empezar a leer yo. Luego le voy a pedir a alguien que lea. Vamos a hacer algunas explicaciones, a poner en evidencia algunos aspectos de cosas que aparecen en el texto y luego vamos a hacer los ejercicios. Em, Así, ustedes simplemente sigan la lectura por el momento, oigan y vayan entendiendo. Pongan el foco en una primera instancia en lo que sí entienden. Y a partir de lo que sí entienden, van a atacar lo que no entienden. Ustedes no pueden ir corriendo a lo que no entienden, porque lo que no entienden, de allí no pueden sacar nada. ¿Sí? Tienen que, digamos que, por hacer una alegoría, hacer su punto de ataque en las partes que sí entienden. Y desde ahí atacar las partes que no entienden. Siempre que ustedes dicen no entiendo, yo se los digo siempre a mis alumnos de lengua, de todas las lenguas, que cuando dicen que no entienden nada, siempre es falso. Siempre. Que no entienden nada es siempre falso. En este caso va a ser falso incluso que no entiendan casi nada o que entiendan muy poco. Siempre van a entender casi todo. ¿Mm? Van a entender casi todo siempre. Lo que no entienden no lo van a entender si ustedes ponen el foco directamente en la parte que no entienden. Van a tener que ver todo el contexto, y a partir de ese contexto en general se va a generar la comprensión de la palabra nueva, de la expresión nueva y demás. ¿Mm? Luego sí, vamos a poner, una vez que nos servimos de todo y realmente nos servimos, frenamos la ansiedad y frenamos la, la frustración que nos puede ver algo que de entrada no entendemos, ahí sí miramos hacia la cosa nueva y tratamos de incorporarla. Hasta que no esté del todo incorporada, no hemos terminado, con el capítulo. Por eso en realidad tampoco terminamos con el capítulo una vez que pasamos al siguiente. Hay que volver a leer todos los capítulos anteriores. El deber por defecto va a ser releer todo. Si ustedes siempre van a querer, o por lo menos varios de ustedes van a querer siempre avanzar a ese capítulo siguiente. ¿Mm? Y bueno, eso es lo que pueden hacer. A lo mejor a alguno les sirve estar preparado, tener el capítulo leído, haberse orientado, se siente más seguro en clase, eso va en cada uno. Pero el deber por defecto que van a tener siempre, además de los demás, es releer todo lo anterior hasta el punto en el que estamos. Porque si no, ustedes se van a olvidar de las palabras, se van a olvidar de los giros y demás. Y como les decía, el objetivo no es haber entendido el texto, es haber aprendido todo lo que aparece. Necesitamos aprender todo. Acá no es cuestión de haber entendido una cosita, el contexto, no, hay que entender todo. No en la primera lectura. La primera lectura a lo mejor tiene que ser un poquito más superficial, para tener fluidez, pero luego en las repetidas lecturas tenemos que entender y aprender todo. Porque tenemos que ir formando familiaridad con las estructuras y también una mínima base de vocabulario que poder ir enriqueciendo sucesivamente. Entonces voy a hacer una última bichadita del chat. Mm, 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 mm.
Las clases, la duración de las clases, eso es importante. Empezamos a las 11 y nos ponemos como límite las 12:30, siempre hora uruguaya. Em, Quizás no lleguemos siempre a la 1:30, pero seguramente nos vayamos siempre más allá de una hora. Quizás 1 hora y cuarto sea el promedio. Pero tenemos que cerrar, digamos, nuestra sección. ¿M? Cuando terminemos una parte, bueno, no vamos a dejar la siguiente a medio empezar, sino que, bueno, cerramos y terminamos la clase. ¿Sí? Por eso yo puse 1 hora y media, porque el año pasado hicimos clases de 1 hora y a veces nos pasábamos de la hora. Y sobre todo quiero que las cosas queden bien explicadas y bien entendidas. Bueno, voy a borrar otra vez los dibujos. Traten por favor de no dibujar, no dibujar en la pantalla. Luego deberé de bloquear esa función, pero por favor. Bueno, voy a empezar a leer, ¿sí? Capitulum primum Imperium Romanum. Insula, insula Opirum fluvius. Insula Opirum fluvius. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Est ne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Est ne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Est ne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et Renus flui sunt. Danubius quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Bien, voy a hacer un comentario. Ustedes entendieron prácticamente todo lo que escucharon y lo que leyeron, sin duda. Y hay algunas palabras que a lo mejor no entendieron mirando la palabra en sí, pero quizás ya las hayan entendido en el contexto y si no las han entendido, las van a entender ahora cuando yo relea. Insisto, tenemos que entender el texto a partir del texto. No hagamos recreaciones del texto. Esto es una regla de oro siempre que ustedes tengan
que estén aprendiendo un idioma y sobre todo cuando hablamos de idiomas antiguos. No se trata de interpretar el texto, porque eso es reinventar. ¿Sí? Yo no quiero interpretaciones del texto. ¿Mm? La interpretación es otra cosa. Acá tenemos que comprender el texto. Es importante la diferencia entre interpretar una cosa, donde hay un factor creativo que no necesitamos, y la comprensión. Tenemos que leer lo que dice el texto y comprenderlo. Y no aceptar sugerencias de lo que parezcan las palabras sin hacerlas funcionar en el texto. Yo no puedo agarrar una palabra y porque se parezca más o menos a una palabra en español, darle un sentido interpretativo a raíz de lo que sería, no sé, una raíz común de la palabra. No. Que la palabra se parezca a una en español me va a ayudar en la comprensión, sí, pero yo luego la tengo que comprender en el contexto. Yo lo que les voy a pedir siempre y contra lo que me voy a revelar siempre es contra la interpretación de las frases. No tenemos que interpretar nada, el texto está hecho para que nosotros lo comprendamos y prestamos un poco de atención, miramos el margen y demás. De hecho, son pocos los casos en los que ustedes necesitan una explicación realmente. Em, entonces, no es lo más parecido que hay en español y yo le pongo la traducción que se me antoja y entonces me voy creando una traducción en mi cabeza y voy reinventando el texto. No. ¿Mm? Lo que voy haciendo es comprendiendo el texto, sí, con todos los recursos. Uno de los recursos es la similitud con las palabras en español. Pero es un recurso de comprensión que tiene que ser contrastado con el texto. ¿Mm? Bien. Entonces, leamos el primer párrafo y veamos qué es lo que nos dice el margen. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Podemos obtener un montón de información ya de la lectura del texto. Casi todas las palabras ya las conocemos y tenemos que observar los detalles. ¿Qué es lo que observamos? Que acá yo tengo la palabra Italia que conocemos, que evidentemente no puede querer decir otra cosa que es lo que suponemos, pero la tenemos en dos formas que son ligeramente diferentes. Ustedes no saben en qué consiste esa diferencia, pero tienen que ya observar que hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia entre esta Italia y esta Italia? Que en la primera vez aparece con una rayita encima de la A. ¿Mm? No hay errores en este libro, ¿sí? Hay rayitas por todas partes y este libro no tiene errores. Y aquí no tiene una rayita sobre la A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no sabemos. Pero el margen intenta darnos una explicación. Entonces, vamos a ver si conseguimos entender la lógica de la nota al margen. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica que tenemos que entender para interpretar ahora sí quizás las notas al margen? Porque son, como les digo, muy escuetas, no hay traducción, no hay una explicación desarrollada. Hay una terminación A, por eso tenemos guión A, quiere decir que viene antes y A es una terminación, y hay otra terminación que es esa A con una rayita arriba. Ahora, ustedes no tienen por qué entender que es esa rayita arriba, pero la diferencia para ustedes puede ser esa, no necesitan que sea otra para que eso sea un dato útil para ustedes. Y acá nos pone un ejemplo de Italia con la terminación A sin rayita, Italia, y luego nos pone puntos suspensivos, como que Italia y luego viene otra cosa. Eso opuesto a in Italia. Y acá la A, que está en cursiva para ponerla en evidencia, tiene una rayita por encima. ¿Y cuál es la diferencia con la de arriba, aparte de esa rayita por encima? Es que aquí dice in Italia. Pone la palabra in en cursiva.
para resaltarla. Entonces, Italia, in Italia. Y ahora entonces leemos el texto otra vez y vemos cómo aparece esto aquí. Roma in Italia est, Italia in Europa est. Graecia in Europa est, Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est, Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Mm. Vemos que esa regla que nos está explicando de esa manera en el margen se repite no solamente con Italia, sino con todos estos nombres geográficos, estos topónimos que terminan en A. Roma, in Italia, con A sin rayita, in Italia, Italia, in Europa. Cada vez que aparece in antes del nombre, la terminación es una A con una rayita. Cada vez que no están después de in, no aparece esa rayita. Bien. Por ahora eso. Ahora, yo les agrego una información. Ustedes, si ustedes no me tuvieran a mí, no sabrían qué quiere decir esa rayita, pero sabrían qué quiere decir una diferencia en esa vocal. Y eso a ustedes, para leer el texto y para sacarle provecho a esa diferencia, ya les alcanza. Esa rayita arriba de las vocales quiere decir que esas vocales son largas. En latín existen 5 vocales largas, breves, a, e, i, o, u, y 5 vocales que son iguales a las breves, pero largas. A, e, i, o, u. Por suerte son las mismas vocales a, e, i, o, u que en español, pero en una versión larga y una versión breve. El contraste entre las largas y las breves es en la pronunciación de cada palabra, ¿sí? No hay una duración definida para las breves y una duración definida para las largas, sino que es el contraste entre la duración lo que las define. Entonces, esas vocales largas y breves funcionan como vocales diferentes. Una palabra puede tener una vocal larga o breve en cualquiera de sus partes. Cualquier vocal de una palabra puede ser larga o breve. Incluso se pueden contrastar palabras solamente por esa diferencia de larga y breve. Y esa diferencia de larga y breve también existe en algunas terminaciones y es el caso de eso aquí. Una cosa es decir Italia y otra cosa es decir in Italia. Por ahora retenemos esto. Esto va a ser algo que nosotros tengamos que desarrollar mucho. Pero por ahora dejémoslo ahí. A, sin palito, o sea, breve, en cuando no tenemos in, y A larga, o sea, con el palito que se llama macrón, porque quiere decir que es larga y macrón quiere decir largo en griego, cuando viene después de in. ¿Qué más nos dice el margen? Dice Italia in Europa est, nos pone en cursiva est, Italia et Graecia in Europa sunt. Eso a nosotros nos resulta bastante fácil porque sabemos qué pasa con los verbos. A veces están en singular, a veces están en plural, etcétera. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Singular est Italia, plural sunt. Italia et Graecia. Bien, entonces volvemos a leer el párrafo. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est, Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est, Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. ¿Mm? Se repite siempre lo mismo, entonces es est, sunt, Europa, in Europa, y no hay prácticamente más nada que eso. Hay una palabrita más, que es quoque, que es una palabra que ustedes viéndola no pueden identificar, no pueden sospechar el significado de quoque mirándola, porque no se parece a nada en español. Pero si ustedes leen o me escuchan con atención, se van a dar cuenta de qué quiere decir quoque. ¿Mm?
Grecia in Europa Est, Italia et Grecia in Europa sunt, Hispania quoque in Europa est. ¿Mm? Tienen que venir siguiendo la lectura. Sin el contexto no hay manera. Hay un montón de palabras que no quieren decir nada fuera del contexto. Y solamente las vamos a aprender de esta manera. De hecho, otros métodos de aprendizaje del latín eh, hacen que aprender el valor de las palabras que sirven para conectar las frases, con los conectores, las conjunciones, ese tipo de palabras, hace que sea dificilísimo, prácticamente imposible. La gente las encuentra una y otra vez y nunca sabe qué quieren decir. Yo me recuerdo, siendo estudiante, que buscaba siempre una y otra vez las mismas palabras en el diccionario porque nunca me acordaba de qué querían decir, porque las había aprendido en frases sueltas, que no estaban conectadas entre sí. Entonces esa palabra, en realidad, ahí no tenía ningún sentido. Por eso tenemos que leer el párrafo, darle continuidad a la lectura para que esa palabra cobre sentido. Y acostumbrarnos a ese sentido también. Italia et Grecia en Europa sunt, Hispania quoque en Europa est. Quoque quiere decir, como yo creo que ya se habrán dado cuenta prácticamente todos, quiere decir también. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Sigo leyendo. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Siria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Siria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania e Britannia sunt in Europa. Aquí nada nuevo, salvo el sed. Y el sed también es una palabra que ustedes solamente van a entender si la ven en el contexto. Siria non est in Europa, sed in Asia. Ya está. Sed quiere decir sino o pero. Sino o pero. Siria non est in Europa, sed in Asia. Esta frase la leemos sin traducirla, la leemos hasta que tenga sentido a nuestro oído. Siria non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Algo que ustedes ya van entendiendo del latín es que el orden, por un lado, es más flexible que en español y por otro lado, hay un cierto orden frecuente en latín que es un poco distinto quizás del orden más frecuente en español, a pesar de ser libre y flexible en gran medida. ¿Sí? Sigo leyendo. ¿Es Gallia in Europa? Gallia in Europa est. ¿Es Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Muy bien, acá ya hacemos preguntas. Y la pregunta la identificamos fácilmente gracias al signo de interrogación. Ubi, todos entendimos ya qué quiere decir dónde. Ubi es Roma, ubi es Hispania, ubi sunt Hispania et Gallia. Muy bien. Pero hay otra manera de hacer preguntas que no nos resulta tan fácil de entender. Pero por suerte el margen viene en nuestra ayuda. ¿Es Gallia en Europa? ¿Qué es este estne? Aquí el margen nos pone en evidencia que ese ne es algo que estamos agregando a est. Est, ya sabemos qué quiere decir, acá le agregamos esa partícula ne. Est ne, sigue algo, viene algo después y cerramos una pregunta. Esta nota quiere decir que la partícula ne que se agrega a otra palabra, por eso tiene este guión aquí, es igual a hacer una pregunta. Yo puedo decir est Gallia
in Europa. Pero para marcar claramente la pregunta, le agrego el ne a la primera palabra de esa pregunta. En este caso es el verbo est, en otro caso será el verbo sunt o cualquier otro verbo o incluso cualquier otra palabra. Esto va a aparecer todo el tiempo a lo largo del libro, sobre todo en los primeros capítulos, para que nosotros lo identifiquemos esta mezcla de palabra más ne. En los primeros capítulos el libro lo va a dejar en evidencia siempre al margen. ¿Mm? Sigo. Esne Nilus in Europa. Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et Renus fluvi sunt. Danubius quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Y aquí lo que aparece es la alternancia entre us y i. Nilus fluvius est, nilus et Renus fluvi sunt. Lo que nos deja bien claro que esta terminación en us es para el singular y esta en i es para el plural. Muy bien, ahora quiero que alguien relea esta parte hasta aquí, hasta esta línea. Miguel Núñez, que te veo aquí en pantalla. ¿Crees? Tengo que activarte yo el micrófono porque los tengo bloqueados para evitar problemas. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ok, gracias. Roma en Italia est, Italia en Europa est, Grecia en Europa est, Italia et Grecia en Europa sunt, Hispania quoque en Europa est, Hispania et Italia et Grecia en Europa sunt. ¿Todo? y sí, tenlo todo. Ok. Eh, Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est, Gallia non in Africa est, Gallia est in Europa, Syria non est in Europa, sed in Asia, Arabia quoque in Asia est, Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Estne Gallia in Europa. Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia. Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est en Italia. Ubi est Italia? Italia en Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania en Europa sunt. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et Renus fluvius sunt. Danubius quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt fluvi in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Muy bien, gracias. Voy a ver si dice en chat, cada tanto me fijo.
mm, eh, Bien, bueno. Vamos a hacer los ejercicios. No les voy a dar lugar a preguntas porque quiero que primero hagamos los ejercicios y ahí van a surgir las, las dudas, si es que las hay. Entonces, voy a ver quién lo va a hacer. A lo mejor le pido a Dafne que me preste su participación para los ejercicios. Para, bueno, por lo menos para el primer ejercicio, no lo vas a hacer todos. Mm, ¿Estás ahí, Dafne? Sí, estoy. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a dar una mirada al formato del ejercicio. Dice exercitium primum. Acá en el margen nos da siempre de manera muy sucinta la clave, la consigna para el ejercicio. Tenemos que poner est o sunt. ¿De acuerdo? Bien. Adelante. Italia in Europa Est. Gallia in Europa Est. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non est. Arabia in Asia est. Syria quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia est. Siria et Arabia Ah, sunt, perdón, estaba dispersa. in Asia sunt. Preocupado por la pronunciación. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Muy bien, muchas gracias. No se preocupen por ahora por la pronunciación, ni por ahora ni demasiado, si no quieren, en ningún momento. Luego, los que se quieran fijar en la pronunciación, se ponen la grabación y se fijan cómo voy leyendo y van leyendo conmigo. Básicamente vamos a pronunciar todo lo que está escrito de la manera más completa posible. Muchas gracias, Dafne. A ver si... veo a Nancy Espinosa ahí con cámara. A lo mejor nos puede ayudar para ese segundo ejercicio. Adelante, Nancy. Acá tenemos que poner las palabras que están acá en el margen en los espacios vacíos. Cuando acá tiene esta línea, recordemos que quiere decir que va en la terminación. ¿De acuerdo? A ver qué tal. Tengo que, perdón, habilitarte el micrófono. Si no podía hablar, ¿qué tal? Ok. Italia in Europa est. Graecia, Graecia non in Europa est. ¿Non est? ¿Grecia non est en Europa? Oh, Est. Est in Europa, Grecia. Non est in África. Grecia. quoque. Ah, está. Lee todo otra vez entonces. Ok. Graecia quoque in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Esne Arabia in Europa, Arabia in Europa non est. Ubi est Arabia? In Asia est Arabia. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania quoque in Asia
Germania in Asia? Non est in Asia, Germania. Non est. Ah, ok. Germania non in Asia, sed in Europa est. Eh, Renus est in Germania. Renus Ren. fluvius est. Furious est. Óptime. Gracias. Muy bien. Vamos a encontrar el mismo formato de ejercicio a lo largo de todo el libro. Siempre va a haber un ejercicio en cada sección con todas las palabras nuevas que aparecen en esa sección, para que ninguna palabra pase desapercibida. ¿M? Muy bien, en general el último ejercicio de cada sección van a ser preguntas. Les voy a pedir a ver. Bueno, a Nora, que le gustaban las preguntas, me parece, no sé si entendí, no sé, entendí si le gustaban o no le gustaban, pero vamos a verlo ahora. Entonces, vamos a dar la consigna aquí. Ubi, in, la pregunta nos pone ubi, la respuesta va a ser in Europa, in Germania, in Italia. Cuando la pregunta sea ubi. Ahora, si la pregunta es estne, aquí es estne porque el verbo está en singular. Si estuviera en plural sería suntne. Suntne. Cuando la pregunta sea estne, sunte, la respuesta, eh, digamos, completa va a ser, puede ser repetir la frase, ¿no? Repetir la frase de forma afirmativa o repetirla con la negación. Y la forma corta va a ser repetir solamente el verbo. Es Gallia en Europa. Yo puedo decir toda la frase. Es Gallia en Europa. Est Gallia es en Europa. Recuerden que el orden es muy libre. En Europa es Gallia. O si yo quiero dar la respuesta más breve, voy a repetir solamente el verbo. Est. ¿Mm? Y si la respuesta fuera negativa, est Gallia in Africa, yo puedo decir Gallia in Africa non est. O puedo decir non est in Africa Gallia, o en el orden que ustedes quieran, respetando, digamos, los bloques de la frase. O breve, simplemente non est. Non est. No existe el sí. En latín no existe sí. Una de las maneras más frecuentes de afirmar, de decir que sí, es repetir el verbo. Si estamos diciendo que sí una pregunta, repetimos el verbo un poquito como se hace en portugués, o por lo menos en Brasil se hace mucho. No es. No sé, lo que tenga conocimiento un poco le sonará. Est, non est, sunt, non sunt. Entonces, a lo mejor para poner en ejercicio ambas modalidades, Nora nos puede dar la versión completa y la versión cortita, ¿sí? De la respuesta. Ubi est Roma? Roma es in Italia. Muy bien, versión corta. No, perdón, esta no tiene versión corta. No. A veces me distraigo y no pienso. Ubi est Italia? Italia es in Europa. Óptime. Recuerden que el orden es variable, entonces si ella a lo mejor lo dijo en un orden, acá aparece en otro orden. Está perfecto si vemos dos variantes posibles. Est Graecia in Europa? Gracia in Europa es, ¿Y corta? es la gracia in Europa. Es Est. Óptime. Ubi est Aegyptus? a Egiptus in Asia es, Non est in Asia Aegyptus. Aegyptus est in África. in Africa, recte. Esne Hispania in Europa?
En Europa, España Ujú. Versión corta. es Est. Ok. Esne Syria in Europa. Siria, en Europa non es, Mm. Versión corta. non, Non est, mejor. non es, El non también se puede llegar a decir, ¿sí? Pero non est es como más frecuente. non es. Ubi est Syria? Siria, en Medio Oriente es, Non intellego. No me suena de nada eso. Siria en Oriente es, No, no me suena de nada. Ubi eh, est Syria? Siria es en Medio Oriente, Esne Syria in Europa? non, No. non es, Esne Syria in Africa? non es. Esne Syria in Asia? Siria en Asia es, In Asia est, in Asia. Eh, Esne Gallia in Asia? non, non es, Non est. non es. Ubi est Gallia? Galia es en Europa. Mhm. Eh, Esne Germania in Europa? Germania en Europa Versión corta. es, Est. Muy bien. Y esos fueron los ejercicios de la primera lección. Acá ya dice lectio secunda. Muy bien. A ver qué dice la gente en el chat antes de pedirle que me hagan alguna pregunta. Mm, bien. Alguien, si quiere hacer una pregunta, levanta la mano virtual. Ahí está. Que sea sobre la lectura, ¿sí? No sobre aspectos del curso general. ¿Qué será? ¿Fiorella? Quizás. Sí, buenos días, ¿cómo está? Yo quería consultar si el macro siempre se pone después del in en el caso de lugares o tiene que ser con otra palabra, por ejemplo, en la mesa, digamos, ¿no? ¿Es para objetos o solo funciona con lugares? No, no, para todo tipo para todas las palabras que vengan después del in. Nosotros después vamos a ver exactamente qué pasa siempre después del in, con palabras como Italia, Europa, etcétera, que terminen en A, va a tener esa misma A, pero con Macron. Lo que implica que las desinencias, las terminaciones sean diferentes, porque en latín una A breve y una A larga son vocales diferentes. En Ujú. este caso, yo mantiene la misma vocal, pero larga. En otros casos cambiará un poco más. Hay distintas clases de palabras, como se podrán imaginar. Muy Ujú. bien, gracias. Nora también levantó la mano. Sí, mi pregunta es sobre el ne que va para reforzar la pregunta, digamos, ¿no? Ujú. Si no la usamos y usamos solo el signo de interrogación, ¿está mal? No, 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 pero digamos que está mejor si usamos el ne, sobre todo a fines didácticos, así lo practicamos, lo incorporamos. Siempre con el verbo es, Con cualquier verbo. ah, Con cualquier verbo, en cualquier forma y con cualquier palabra, no solamente con verbos. Nosotros vamos a poner la pregunta, digamos, en el orden que sea el más adecuado para la pregunta que estamos haciendo. Y después de la primera palabra de esa pregunta le vamos a poner el ne, sea cual sea, básicamente. bien, ¿Mm? está. Ya que el orden va a ser el mismo, solo que con el ne después de la primera palabra. Bien, y la última pregunta es, ¿cómo se dice gracias? Gracias. Gracias, Con T, simplemente con T. Gracias. 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 Gracias, Tibi. Bueno,
Ahí Zaira tiene la pregunta también, muy bien. Adelante, Zaira. Hola, hola, muchas gracias. Sí, quería hacer una pregunta. En la página 7 del libro está escrito Renus fluvius est. Yo en Ujú. este caso estoy utilizando dos nominativos, pero lo uso solo porque tenemos el verbo ser, Claro, porque porque tus compañeros no saben que son, es un nominativo. sí, no, era para, sí, Claro. Sí, sí, la respuesta sería sí. Todavía tus compañeros no saben lo que es el nominativo. Una cosa que nos va a costar bastante, em, y tiene como digamos dos aspectos, es limitarnos, porque yo sé que hay gente que ya sabe muchas cosas de latín y que simplemente lo va a ver desde otro ángulo, con otro método, ¿m? De otra manera, y que le va a servir, ¿eh? Le va a servir a esa gente también hacerlo de esta manera. Pero no se olviden de que hay compañeros que no saben que es un nominativo, nada. Entonces tratemos de atenernos siempre, que no es fácil, no es fácil, a lo que ya sabemos, pero lo que ya sabemos que hemos visto en este libro. ok, Entonces, dos sujetos, decimos. Bueno, no, no exactamente de sujetos, no exactamente de sujetos, pero bueno, sí, o sea, la respuesta en realidad es sí a tu pregunta. Vamos a ir más adelante, vamos a ir viendo cómo explicamos gramaticalmente esto de las terminaciones y demás. Pero la respuesta es sí. La respuesta Gracias. es sí. Stephanie, ahí creo que te habilité. Ahí está. Ay, sí, buenos días. Yo quería consultar si la terminación us y la i para el singular y el plural funciona con los, digamos, con los sustantivos, o si es una regla quizá que se aplica en otro caso. Sí, fluvius, fluvius es un sustantivo. Sí, se aplica para toda una serie de sustantivos. Sí. Bien, está. Eso va a ser lo Gracias. primero que veamos en la clase siguiente, la sección siguiente del capítulo. Gracias. Bueno, entonces aprovecho algún minutito que nos queda para ejemplificarles la, la pronunciación, para ilustrar un poco la pronunciación. Roxana tiene una pregunta primero. Sí, te quería preguntar, Diomedes, el signo de interrogación no existía en Roma, ¿verdad? Lo pone Orberg para aclarar un poco el texto. Bueno, eso es una regla general de todo lo que tenga que ver con la puesta en página de los textos. Nosotros siempre que leemos latín o griego o cosas antiguas, leemos versiones modernas, configuración textual moderna, separación de palabras, letras, minúsculas, etcétera, puntuación. Todo depende más del editor que de cualquier texto original. Eso es no solamente en este caso en orden en general, sino que es siempre así. Y de hecho, un mismo texto puede aparecer con variantes hasta ortográficas, según el editor, según la colección. Claro, claro. Gracias. A ti. Nancy, creo que te activé ahí. Sí, una consulta, profesor. Dos consultas en realidad. La primera es, ¿el ne, que es para las preguntas, siempre se añade a los verbos o puede ser también a otra categoría gramatical? Esa es A la otro primera. tipo de palabras también, sí. Ah, sí. Oh, ya. Y la otra es la pronunciación de la V, porque yo, bueno, por lo que he escuchado y he aprendido, se pronuncia como la W, bueno, en la pronunciación restituta, ¿no? La clásica. Pero a veces escucho que pronuncian con la V también. Entonces, ¿cuándo es que se utiliza y cuándo no? No sé si me podría aclarar. Gracias. Bien, vamos a ver entonces eso de la pronunciación. Em, Hay dos grandes modelos de pronunciación, por decirlo así, o de los que se usan más frecuentemente hoy en día. Uno es
la pronunciación restituta, o sea, restituida, reconstruida, am, antigua, y otra es la que se suele llamar pronunciación eclesiástica, que en realidad no es más que la pronunciación italiana. Tradicionalmente cada lengua, cada nación lingüística pronunciaba el latín como se pronunciaban las letras en esa lengua, según la evolución que habían tenido las letras en esa lengua, básicamente, en términos generales. Entonces había una pronunciación española, una italiana, una francesa, una inglesa, alemana, etcétera. En el siglo XX, sobre todo, se empieza a abandonar eso y se empieza a adoptar o una pronunciación que intenta restituir la pronunciación teórica del, no sé, del siglo primero, antes, después de Cristo, más o menos, aproximadamente, no sé, es exacto, ni se pretende serlo en general, o una pronunciación que ahora se llama eclesiástica, pero en realidad es la italiana, porque es la pronunciación que hoy por hoy usa la iglesia, digamos, en términos generales, mientras que antes la iglesia usaba también la pronunciación nacional de cada lugar. Eh, yo utilizo la pronunciación restituta. Cada uno puede usar la que quiera, pero que tenga sentido, que corresponda a algo y que no sea caprichosa, digamos, y que sea constante. Les leo entonces esto en pronunciación restituta y miren cómo todo se pronuncia y siempre de la misma manera. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Y ahora lo voy a leer en la eclesiástica, o sea, la italiana. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Grecia in Europa est, Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est, Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Pero que tampoco es que cambie demasiado, es en algunos casos que cambian, la mayor parte de las cosas quedan igual. Yo voy a usar la restituta. Luego les contaré en qué se diferencia de la italiana o eclesiástica. Y ustedes, si cometen, digamos, un error, entre comillas, porque siguen la pronunciación del español, no los voy a corregir porque tampoco sería necesariamente un error, sino que estarían adoptando, perdón, la pronunciación nacional, que se usaba antes. O sea que no tiene nada tampoco de extraordinario. Bueno, entonces, esto ha sido la clase por hoy. Les voy a seguir compartiendo un minutito porque voy a copiar quizás el enlace del material acá en el chat, porque quizás así todo el mundo pueda, quizás, ¿no? Quizás todo el mundo pueda a partir de ese enlace pedir acceso. ¿Mm? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, que es, yo ya se los dije, los deberes por defecto son releer. Releer. Leen esta parte, la leen en voz alta. Si quieren, se ponen la parte en la que yo leo para mm, imitar, si quieren, la pronunciación y releen, 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 releen. ¿De acuerdo? Y los que quieran leer un poquito más y seguir un poquito más adelante, lo pueden hacer con precaución, con precaución. Ah, y si consiguen instalarse el programita y hacerlo funcionar en sus computadoras, lo mejor que pueden hacer es mm, repetir los ejercicios en ese programita, y hacerlo una y otra vez. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por su participación. Todo salió perfecto, no hubo ningún tipo de contratiempo. Y entonces les agradezco a ustedes por su prolija participación hasta la primera clase. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.